929 Capicúa, la última información de Por la Mar, el aeropuerto. Siguen los tipos armados, no ha variado desde que comenzamos el programa. Ahí hay niños, hay mujeres, encapuchados armados, policía que está también. Esa es la situación. Situación delicada, ¿eh? Ya tenemos más de una hora en esto. Encerrados ahí en el aeropuerto. La estamos monitoreando. Cualquier cosa se la llevamos a ustedes. Ahora vamos a establecer un contacto con Caracas, con la profesora, fue directora, Sari Levy, además una gran amiga. Sari, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Leopoldo. Un saludo a toda tu audiencia. Sari, tengo que comenzar preguntando por esta reunión que hubo donde usted asistió, creo que también la rectora de la universidad y varias personas más, con un expresidente. Creo que eres el expresidente Fernández de República Dominicana. ¿Es esto correcto? Y si me podría decir qué se trató allí. Bueno, pues sí, efectivamente, un grupo de académicos, universitarios, políticos, miembros de los medios de comunicación también estuvimos presentes, fuimos invitados a conversar con el expresidente Fernández de República Dominicana sobre la difícil situación venezolana en la búsqueda de mecanismos que favorezcan una transición pacífica y que permita responder a las exigencias y las necesidades tan difíciles, una situación tan difícil como la que vive la población venezolana en este momento. Esos fueron los elementos que se trataron y bueno, realmente fue una reunión muy cordial y esperemos que dé buenos resultados y que abonen en este camino que se exige con urgencia. Sari, el expresidente hablaba en condición de amigo de Venezuela, preocupado por la situación nacional, representante del gobierno, ¿o qué? Bueno, no fue definido de ninguna manera. Yo diría que podríamos decir que, y en este caso estoy hablando, no puedo decir que ese sea su rol exactamente, pero tal y como yo lo veo, digamos que es un interlocutor válido que se presenta en nombre del actual gobierno venezolano y que permite o trata de establecer un canal de comunicación positivo para el país. Sari, y con esto termino este punto, eh, ¿había ahí algún político que representaba, digamos, la mesa de la unidad? No, cada una de las personas que estuvimos ahí presentes estuvimos a título personal, aunque la mayoría de nosotros está vinculado a alguna institución académica, universitaria, política, de los medios, etcétera. Cada quien fue a título personal, no comprometiendo a ninguna institución y justamente la idea era abrir ese canal y favorecer, como le digo, una comunicación que facilite una transición en términos pacíficos y que dé una salida rápida al problema venezolano. Bien, paso a la página y me voy a la situación económica que era el objeto de esta conversación desde el comienzo. Ciertos productos han aparecido eh, a un precio altísimo, pero a nivel popular sigue existiendo el desabastecimiento tanto en los rubros de medicina como en comida. Mi pregunta tiene que ver, ¿es posible mediante el sistema económico utilizado en Venezuela que cambie la situación? Mira, tal y como se está manejando la situación, no va a tener arreglo. Eso es, puede que hayan habido unos cuantos productos en este momento que puede pagar un pequeño porcentaje de la población, porque como tú mismo has señalado, es a precios muy elevados,
pero la gran mayoría con los ingresos que recibe no puede lograrlo. Es por ello que en cualquier abastecimiento de venta de alimentos tú ves larguísimas colas que están esperando la posibilidad de recibir algún producto de producción nacional que pueda aún venir a un precio, entre comillas, regulado. Parte de esa mercancía que recibe la población, que puede estar en esa cola por medio día o un día, asumiendo que a la final lo reciba, porque a veces el camión ni llega, entonces una parte la consumirá interna, o sea, personalmente, y la otra, lo más seguro es que la venda a un precio más elevado para poder suplir o con ese dinero comprar el resto de los alimentos que requiere. Esa es lamentablemente la situación que vive el ciudadano día a día. No de trabajo, por lo tanto, la situación del desempleo, sobre todo en los jóvenes, es sumamente fuerte. La situación económica que vive el venezolano es algo que en la historia se ha vivido en nuestro país. Inclusive en los programas y en los procesos de ajuste que fueron difíciles y que vivió la población a finales del siglo pasado, nunca, jamás se tuvo un desabastecimiento del calibre que estamos padeciendo. Realmente es lamentable que no se estén tomando los correctivos necesarios porque esta situación se deteriora a pasos agigantados. Y si antes un suplir de materia prima a un sector era suficiente, hoy en día las cadenas productivas han quedado tan desmanteladas que son muchos los elementos que hay que atender, hay demasiados cuellos de botella. Y como decía, en la medida que nos retrasamos un día, el deterioro es exponencial. Sari, muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué está pasando con los servicios públicos en Venezuela y a dónde se está yendo, perdone usted, el gasto público? Hay un colapso económico y usted como profesora de la Universidad Central de Venezuela debe estar analizando este tipo de problemática con sus alumnos. ¿Qué es lo que viene? Bueno, mira, el gasto público venezolano tiene la característica, lamentablemente, que es sumamente rígido y son muchos los años que llevamos señalando que se ha hecho insostenible, la planificación fue atroz y entonces se gastó en exceso endeudándose y ahora lo que nos queda es una deuda inmensa y ahora no tenemos suficientes ingresos ni siquiera para cubrir los gastos corrientes. Esa es la realidad del gasto público y lamentablemente a veces cuando uno revisa las cuentas no se puede ni reducir porque todo es nómina. Mientras tú no reactives el aparato productivo, ese personal, si quedara desempleado, no tendría ni siquiera un ingreso que ya ni siquiera le cubre la canasta básica, dicho sea de paso, pero ni siquiera ese ingreso lo podría obtener por otras vías. Paralelamente, así como estamos hablando del gasto público, mencionaste el hecho de los servicios básicos. Mira, ese es uno de los problemas más graves que tenemos, porque ya no es solamente, cuando hablamos de la situación de la población, ya no es solamente si obtienen los ingresos para cubrir sus gastos, sino si tiene el mínimo de servicios básicos para funcionar. El agua no es cubierta para la totalidad de la población ni con la regularidad necesaria. La electricidad se va cada rato y es por ello la cantidad de problemas productivos cuando ya no es por falta de materias primas, ha sido por falta de electricidad. El problema también del agua, de la electricidad el año pasado, hasta comienzos de este año se profundizó por el problema de la sequía. Otro servicio que nos está afectando muchísimo es el del transporte, no solamente por los bajos precios, sino que además, lamentablemente, el transportista no logra hoy en día cubrir ni conseguir los repuestos en caso de que se le estropee el vehículo. Y finalmente, este servicio que estoy utilizando ahorita, que es el de Internet, estamos padeciendo una lentitud del servicio atroz. Yo misma, para atenderles a ustedes, tuve que hacer infinidad de pruebas para ver si podría estar conectada de forma continua con ustedes, con el temor de que la lentitud
tumbara la llamada. Afortunadamente no ha sido el caso, pero todos los servicios públicos están colapsados. En otras palabras, Sari, si no se toman las medidas adecuadas, el país colapsa. El país lleva en un continuo proceso de colapso continuado. Lamentablemente la historia nos demuestra que siempre se puede estar peor y lo que no queremos es que la población tenga que seguir disminuyendo su calidad de vida, que ya la palabra no es calidad, sino falta de la misma. Es decir, el deterioro de las condiciones de vida del ciudadano venezolano son sumamente profundas, son sumamente graves y como decía, lo delicado es que cada día de retraso la caída es exponencial. Finalmente, Sari, ¿usted cree que el señor Fernández se llevó esa impresión del colapso del país? Bueno, creo que todos se lo transmitimos y esperemos que sea escuchado con el mismo sentido con el cual nosotros se lo transmitimos. Hay que soltar los controles sobre la economía, ¿no, Sari? Totalmente. Hay que permitir al ciudadano venezolano que logre a través de incentivos virtuosos desarrollarse en libertad y con productividad. Muchísimas gracias, Sari, por haber atendido a nuestra llamada. Un saludo a ti y a toda tu audiencia y a todo el personal que te acompaña. Gracias. Gracias, feliz noche. Breve pausa. Señores.